Muy buenas noches, estamos en una nueva edición del programa Haciendo Historias. Primero quiero agradecer muchísimo a toda la gente que por la calle, a través del email haciendohistorias@hotmail, a través de comentarios que nos hacen en la fanpage de Facebook, nos felicitan, nos saludan, nos instan a que sigamos, nos aportan algunos temas. Nosotros queremos decirle que este programa naturalmente va a continuar el año que viene, en su segunda temporada, y muchos de los temas que no pudimos tratar en este año, porque Corrientes en ese sentido es riquísima en temas y la región también, lo vamos a hacer el año que viene con algunos aportes para que la gente sepa. Vamos a visitar algunos edificios históricos de la ciudad, vamos a grabar dentro del edificio, vamos a contar la historia del edificio. Corrientes tiene casas emblemáticas, y también la gente que nos aporte localidades del interior que quieran que nosotros grabemos en su localidad, combinamos y nosotros nos vamos para allá. Quiero recordarle que sigue los sorteos de los libros. Moglia Ediciones nos ha mandado ya 8 libros para 2 sorteos, así que haciendohistorias@hotmail.com, participan en ese quiero participar por el libro y nosotros le incluimos. Hoy estamos grabando en La Alondra, también una casa histórica, una casa emblemática de una familia valenciana que vino a Corrientes cuando Blasco Ibáñez planteó la Nueva Valencia. Después se afincaron en Corrientes y esta casa fue de la familia Mogor, hoy convertido en el Hotel Boutique de La Alondra, un lugar espectacular. Agradecemos por supuesto a La Alondra, a Valeria Rolón, Piñaquino, que nos permiten grabar aquí. En este caso estamos en la biblioteca de La Alondra. Estoy con mis amigos y compañeros, por supuesto, de este programa. Arranco por mi derecha, el doctor Dardo Ramírez Brachi. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, Rafael. ¿Todo bien? Un gusto. Bueno, igualmente. Y a mi izquierda, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeano. ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafael, muy bien. Buenas noches. Hoy un tema apasionante. Primero agradecemos al Consejo Deliberante de la provincia de Corrientes, que ha declarado de interés este programa, así que a todos los concejales, en especial al concejal Atalíba La Provita, que hizo la presentación del proyecto, ya ha salido, así que agradecemos también a los concejales del Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes por tenernos en su alta estima, así que gracias, y la verdad que tratamos de llevar historias para que la gente vaya conociendo. En este año especial, el 2016, es el año del bicentenario de la independencia nacional, 200 años que la República Argentina declaró su independencia en la famosa Casa de Tucumán. Este programa lo vamos a dedicar a eso. ¿Qué participación tuvo Corrientes, que no fue a la declaración de la independencia, con la independencia? Y arrancamos con el doctor Dardo Ramírez Brachi, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Arrancamos? ¿Cómo no? Bueno. Es importante reflexionar en estos 200 años de independencia argentina, porque los aniversarios sirven para reflexionar. Son disparadores que nos ayudan a repensar lo que nos pasó. Y creo que hablar de la independencia de un país, en este caso del nuestro, requiere previamente algunas explicaciones. Desde que la Argentina decidió, o por lo menos las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron tomar una identidad, una vida propia como Estado a partir de la Revolución de Mayo, una de las primeras inquietudes a resolver era cómo, de qué manera se declarará la independencia. Porque la independencia es el hito inicial de la construcción, es como la partida de nacimiento del Estado. Y la otra cuestión pendiente desde la propia Revolución de Mayo fue la cuestión de la organización del Estado. Razón por la cual, paralelamente, la cuestión de la independencia y de la organización del Estado fueron conjuntamente. El proceso independentista del Río de la Plata ha sido muy complejo, difícil porque existieron numerosos elementos endógenos y exógenos que influyeron en la decisión y en la evolución.
El intento de independencia o la decisión de la independencia en el Río de la Plata podemos denominar lo que ha sido tardío. Si los cambios iniciales se dieron en 1810, la decisión del acto formal de independencia en 1816, 6 años en un proceso revolucionario, es mucho tiempo. Lo que no quita que entre el acto formal de la independencia el 9 de julio del año 16 y digamos, desde la Revolución de Mayo hasta el año 16, existieron momentos, instancias por la cual se manifestaron acciones o conductas independentistas sin alcanzar la independencia, que sirvieron para abonar en el momento justo de la independencia la decisión misma. Esta dilatada declaración de la independencia del año 16 fue inicialmente abonada con las decisiones que tomó la Asamblea del año 13, en ese año, en 1813, cuyo objetivo de aquel Congreso ha sido declarar la independencia y no lo pudo hacer, pero sí tuvo actitudes, conductas, manifestaciones con carácter soberano. ¿Qué significa esto? Si bien la Asamblea del año 13 no declara la independencia, pero aprobó disposiciones que manifestaban esa decisión de emancipación. Por ejemplo, tener una moneda propia. ¿Qué manifestación más soberana de un Estado que tener su propia moneda? Sí. Dejar de lado los reales españoles y manejarse y acuñar, diagramar la primer moneda patria, aquella que figura en las actuales monedas de 1 peso, en Unión y Libertad, Provincias Unidas del Río de la Plata, 1 peso. Determinó que esas monedas se acuñasen en el Potosí, teniendo en cuenta el metal que había en el Alto Perú. Además de esta manifestación de soberanía, de tener moneda propia, va a aprobar los colores patrios, la escarapela, la canción patria y una serie de disposiciones que van a afianzar esa voluntad de querer ser algo distinto, diferente. A pesar, insisto, de que no existió la formalidad del acto de la Declaración de la Independencia, que sí se manifestó en 1816. ¿Por qué no existió en 1813? Porque los elementos endógenos y exógenos que citamos en algún momento no estaban lo suficientemente maduros para tomar esa decisión. La situación europea no era la suficiente. Para 1813, 1814 se reafirmaban las monarquías y la idea de la instalación de un absolutismo en España con el regreso de Fernando VII y aún más. Yo creo y estoy totalmente convencido que los grupos, había sectores y grupos todavía en el Río de la Plata que no estaban seguros de lograr la independencia. Querían que continuara el Estado dependiendo de Europa, digamos. Sí, lo que querían era vincularse fuertemente con las monarquías borbónicas. Buscar cierta independencia y autonomía, pero sin desprenderse de las cuestiones monárquicas. Razones por las cuales ya vamos a ver el desprendimiento y el enfrentamiento por esas causas de la centralización del poder, de la existencia de otro proyecto de Estado que lo va a llevar adelante Artigas paralelamente al Congreso de Tucumán, que ya lo voy a explicar. Doctor Pito Galea. Bueno, el proceso de la maduración de la independencia argentina, que nosotros lo tenemos como un ícono el 9 de julio de 1816 y que a su vez se completa con el 18 de julio de 1816, cuando se impone la frase libre de Fernando VII, sus sucesores, etc., y de toda otra dominación extranjera, hace que declaremos al mundo en idioma castellano, en idioma francés, en idioma inglés, en idioma quichua, en idioma guaraní, en todos los idiomas, la proclama de la independencia, sea un fruto, diríamos, madurado a la fuerza. Es como cuando recalentamos la comida. Entre 1810 a 1816 pasa una eternidad. Es como bien relata Dardo Ramírez Bracci, la asamblea del año 13 fue un lugar donde lucharon facciones de todo tipo,
sociedades secretas de todo tipo, la Sociedad de los Siete, la Sociedad Patriótica, la Logia Lautaro, sociedades variadas de diversas ideologías, donde la masonería tenía mucho que ver en todo esto. La Sociedad de los Caballeros Racionales Libres, a la cual pertenecía San Martín, a la cual pertenecía Alvear, Holmberg, Chilavert y otros tantos soldados que vinieron desde Europa. Y esta gente no venía, es decir, no venía un ser humano, venía un hombre con libros, venía un hombre con ideas, venía un hombre que venía de esa Europa que se estaba desangrando en guerras. Porque recordemos que la Europa comienza con una tremenda matanza en 1789 con la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no fue el relato apocado y corto en que nos dicen, se produjo la Revolución Francesa, le cortaron la cabeza al rey, a Luis XVI, a María Antonieta y se terminó. No, de 1789 a 1792 fue la era del terror. Ahí tenemos personajes como Danton, Robespierre, Mirabeau, Lafargue, entre tantos otros que podemos citar dentro de la Revolución Francesa, los girondinos, los jacobinos, también agrupaciones secretas que luchaban entre sí. Todo esto influenciaba naturalmente en las nuevas ideas que se estaban forjando a lo largo de toda Latinoamérica. Pero ¿cuál era el inconveniente que se presentaba en ese momento en que declaramos la independencia? El inconveniente era muy claro. Napoleón es derrotado en la batalla de Austerlitz y después en la batalla de Waterloo, y allí se termina todo, porque Napoleón iba con las nuevas ideas de fraternidad, igualdad y libertad. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, esas proezas mentales y racionales, la entronización de la razón desplazando la antigua creencia católica, también produjo en Francia un choque, porque no se le podía quitar al hombre, con motivo de darle la libertad, la esperanza. Y las religiones traen consigo una esperanza ya sea en el más allá, en el más acá o donde fuere. Es así que en 1815 la desesperación de los rebeldes americanos cunde y corre por todas las calles como rumores, cotilleos, habladurías. Señores, se viene el terror porque Napoleón derrotado lo entronizan a Fernando VII. Fernando VII, ¿qué hace? Toma la Constitución de 1812, la gaditana, la famosa Pepa de Cádiz. Sí, señor. Y dice, esto es una basura. Yo soy el rey, el poder viene de Dios a mí y se terminó el problema. ¡Pac! La quema por mano del verdugo. ¿Y qué hace con los que lucharon por la independencia de España contra los franceses? Los agrupa a los liberales, los fusila a todos. El que no pudo disparar de España murió ajusticiado por el garrote vil, como traidores. Vale decir, los que se jugaron la vida por Fernando VII terminaron asesinados. Ese rumor y esa noticia llega a América. Ahí San Martín, Alvear, Chilavert, Holmberg y Pueyrredón y otros dicen, a la pucha, se viene la muerte hacia nosotros, tenemos que hacer algo. Y San Martín dice, lo único que podemos hacer es colocarnos en una posición de Estado internacional, no de rebeldes, no de traidores, no de revoltosos u otra cosa, sino simplemente de Estado independiente, con una gran y extraordinaria visión. Era el único territorio, vuelvo a repetir, de todos los virreinatos que se encontraban en América, el único territorio libre era Buenos Aires. Chile había caído en Rancagua. O'Higgins tuvo que recruzar la cordillera y refugiarse en Mendoza. Simón Bolívar había perdido en la Gran Colombia, Venezuela y Colombia actualmente. Se refugió en la isla inglesa de Jamaica. En México, Morelos y otros fueron fusilados. Recuperan los monárquicos el poder.
todo ese cruel escenario que se presentaba, tétrico por cierto, y de desesperación, le llevan a San Martín y decir: señores, hay que declarar la independencia. Se congrega el Congreso de Tucumán. Ese Congreso de Tucumán, impulsado por San Martín, impulsado por Fray Justo Santa María de Oro, impulsado por Pueyrredón, impulsado por los de la Sociedad Secreta y la Logia Lautaro, tenía que declarar la independencia. Lo demás que haga el Congreso, si dictaba constitución, si elegía forma de gobierno, no interesaba. Lo que interesaba era la bandera a la cual aferrarse Estado independiente. para luchar por la libertad, la egalité y la igualdad. Eso Sí. que adquiría una dimensión fantástica para la campaña y la empresa sanmartiniana, la necesidad de luchar por un Estado libre, no dejaba de lado algo que va a generar fortísimas disputas en la lucha política del Río de la Plata, que va a ser la organización política. Es decir, paralelamente a esa lucha por la independencia, era tan fuerte y tan cruel a la vez implementar cómo se iba a distribuir el poder político. Y otra cosa, agreguemos, se enfrentan dos poderes tremendamente contradictorios. Los monopolistas, realistas, los monárquicos que manejaban todo el comercio, que tenían el monopolio del comercio, que suprimía en estas tierras cualquier tipo de industria, cualquier tipo de producto que se produjera en la metrópoli. Si vos tenías tazas que se producían en la metrópoli, vos no podías producir taza en el Virreinato del Río de la Plata. Si vos tenías aceite que se producía en la metrópoli, no podías tener aceite. Entonces, entre los libres cambistas que había representado la representación de los hacendados de Mariano Moreno, las opiniones de Castelli, de Saavedra, etcétera, que querían comerciar con todo el mundo, y el monopolio español, ese enfrentamiento era económico. ¿Qué hacían? Necesitaban el libre comercio. Y el libre comercio con potencias que pudieran ayudar. Barcos norteamericanos, barcos ingleses, barcos portugueses. Vale decir, todo aquel que quería comerciar no solo comerciaba con telas, con alimentos, sino comerciaban con armas. No crean ustedes que el ejército de los Andes, que San Martín estaba formando, se armó con palos, garrotes y picas. No, tenían armas, y esas armas venían de alguna parte. Zarratea las traía de Norteamérica. Es decir, armar un ejército de esa magnitud era toda una estrategia, todo un plan, todo un sistema de eficacia en los resultados. Es así que cuando se apuran las cosas, Artigas está plenamente de acuerdo en este territorio, en esta zona. Por eso cuando le quieren vilipendiar a Artigas, rebajar de categoría, Artigas era un hombre demasiado culto. Artigas era un hombre extraordinariamente preparado, un hombre revolucionario, un hombre, como dice Roberto Gargarella, un hombre radical en su pensamiento, que se debate entre radicales y constitucionalistas moderados, se da en los Estados Unidos en el federalista de Hamilton, Jay y Madison. Y bueno, Artigas decía: no, tenemos que hacer en primer lugar una igualdad, nada de castas sociales, nada de diferencias. En segundo lugar, darle trabajo a la gente. En tercer lugar, redistribuir la tierra. Por eso la pregunta que siempre nos formulamos los historiadores con respecto a la Revolución de Mayo y con respecto a la independencia argentina: ¿qué pasó con los sarracenos, como se llamaba a los españoles? Ellos nos llamaban, nosotros les llamábamos los godos, sarracenos o godos, y nosotros éramos los herejes, impíos o patriotas. Yo insisto con algo puntual, ya que usted Sí. citó a Artigas. La independencia era un valor fundamental, que estaba de acuerdo el Congreso de Tucumán y estaba de acuerdo Artigas. Estaba de acuerdo la Asamblea del año 13 y estaba de acuerdo Artigas. Los principios republicanos
estaba de acuerdo la Asamblea del año 13. Eso sí, importante. Estaba de acuerdo Artigas. Artigas era republicano. Artigas quería la independencia, lo mismo que la Asamblea del año 13. ¿Y cuál es el factor determinante de la fricción y del enfrentamiento? Es lo que en un principio planteé. La cuestión de la distribución del poder. ¿Por dónde pasa el poder? San Martín, Artigas, los unitarios, los federales, todos estaban de acuerdo con la independencia. No había nadie que no estaba de acuerdo con la independencia. En el mismo sistema, dentro de la forma de gobierno, artiguistas, sanmartinianos, belgranianos, monárquicos, unitarios, federales, todos estaban de acuerdo con un sistema republicano. La reserva era la república. Por eso digo, insisto, nuevamente, los ejes de coincidencia eran estos: independencia, todos de acuerdo; república, todos de acuerdo. El problema, el intríngulis a resolver, era cómo se distribuía el poder político. Exacto. Y ahí comienza la fragmentación y la explicación de por qué todo este territorio del ex virreinato del Río de la Plata se va a fracturar en dos grandes sectores: aquellas que va a seguir al directorio de Buenos Aires y aquel que va a seguir al artiguismo. Pero la razón va a ser la distribución del poder. Artigas decía, la capital, fuera de Buenos Aires, en cualquier parte, pero fuera de Buenos Aires. La cabeza de Goliat, de Martínez Estrada, Alberdi, la gran cabeza rica y los 13 ranchos pobres. Hoy todavía estamos repitiendo la cabeza grande y las demás provincias pobres. Es decir, 22 provincias pobres y 23 y una... Manuel Gálvez, la ciudad tentacular. Exacto, Manuel Gálvez, la ciudad tentacular. Vale decir, el problema siempre fue dónde el poder y cómo se distribuye. Artigas decía, no, cada estado tiene que ser soberano y nos unimos por una constitución. ¿Y cuáles son las instrucciones que le dio en el año 13? Declarar la independencia. Otra instrucción que viene ya de los jacobinos franceses. El poder siempre en manos del gobierno civil. Los militares obedecen a los civiles. Otra orden. Libertad de culto. Vos imaginate, nos imaginamos acá en esta mesa, en esa época en que nuestras constituciones decían el único culto, 1821 Corrientes, por ejemplo, el único culto verdadero y al cual le debemos respeto y que nadie le puede ofender y nadie puede salir, el católico apostólico romano. Y todo aquel que no crea, no existe. Y este viene y dice, no, hay que respetar todos los cultos. Y nomás ahí, en 1825, firmamos un acuerdo con los ingleses. El Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. ¿Y qué ponemos? Para los ingleses, libertad de cultos. Respeto. Yo quiero agregar que Artigas también, en su esencia de su construcción de poder, se va a enfrentar totalmente a la idea jacobina. ¿Y cuándo? En el punto más importante de la distribución del poder. Los jacobinos y el planteo de la Revolución Francesa es descentralización del poder. Por más asambleas y comisiones. Es centralización del poder, ¿por qué? Como dijo Rousseau, la soberanía es única e indivisible. Cuando se plantea teóricamente que la soberanía es indivisible, teoría que plantea la Asamblea del año 13 para crear el directorio y teoría que plantea el Congreso de Tucumán, única y cabal diferencias que va a tener Artigas del sector de Buenos Aires. No va a haber otra cuestión que la cuestión de la soberanía. Se va a coincidir con decenas de cuestiones, desde la independencia hasta la cuestión republicana, pero la diferencia medular entre el bloque que buscaba la organización desde Tucumán y Buenos Aires, la diferencia fundamental es la distribución del poder. Fíjate vos que el Estatuto de 1815, que es el ejemplo que tomamos siempre, ahí nomás de la Asamblea del año 13, habla de los pueblos. Los pueblos, o sea, reconoce la existencia de diversas soberanías. El Estatuto o Reglamento Provisorio de 1817, el
pueblo de la nación argentina. ¿Y cómo combinamos eso en la Constitución Nacional actual? La Cámara de Diputados de la Nación tiene la soberanía del pueblo de la nación argentina. Una sola soberanía del pueblo. Pero la Cámara de Senadores, de representación territorial, es decir, aplicando el poder al territorio, los senadores representan a las soberanías provinciales. Palabra que se traduce en la actualidad con autonomía provincial, que la Corte puso de resalto en diversos fallos. Filcrosa es el más renombrado. Soberanía provincial. Porque la soberanía provincial implica que no todo el poder de la provincia fue delegado al gobierno nacional. Por eso, para interpretar la Constitución, interpretar estos tiempos pasados de los cuales estamos hablando, tenemos que recordar ese artículo solemne, el 101, que hoy es el 121, que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y los que expresamente se hubiesen reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. ¿Qué provincia se reservó? Solo y únicamente la provincia de Buenos Aires. En 1859, el 11 de noviembre, con el Pacto de San José de Flores. Por eso, la historia es la base de la estructura de toda esta Constitución que tenemos permanentemente a mano y que muy pocos la conocen. Muy pocos la conocen. Y esa distribución, allá en 1815, 1816, en que se convoca el Congreso de Tucumán, que Corrientes no va porque está bajo el poder de Artigas. Corrientes, que el otro día me enteraba que es la única provincia, la única ciudad argentina fundada por un adelantado. Exacto. Porque las otras ciudades, si bien fueron fundadas también por españoles, pero no con el rango de adelantado que tuvo la ciudad de Corrientes. Después nos va a contar. Corrientes tuvo una participación en la independencia nacional a pesar de no haber asistido. Lo vamos a conocer después del corte. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Seguimos, después de este breve corte, en este tema que es apasionante, Corrientes y su participación en la independencia nacional. Arranco ahora con el doctor Quito Galeán. ¿Por qué Corrientes no se fue
a la declaración de la independencia? Siempre fuimos medio retobados nosotros, ¿no? No fuimos retobados. Estábamos en una alianza con Entre Ríos, Santa Fe, todo el territorio correntino de Misiones, y Artigas era el protector de los pueblos libres. Artigas estableció un régimen de gobierno en Corrientes que duró muchos años, inclusive pasando la declaración de la independencia, hasta que va a caer prisionero y lo van a mandar, se tiene que exiliar al Paraguay. Artigas fue declarado traidor a la patria por los porteños. Lógicamente, Artigas, si se incorporaba con sus diputados a la Asamblea del año 13, Artigas le iba a apoyar a San Martín, el enemigo número 1 de Carlos María de Alvear, porteñista, centralista, monárquico. Inclusive a Carlos María de Alvear se le atribuye una combinación, un acuerdo, una alianza con Fernando VII y con los Borbones para establecer en este territorio un príncipe. El príncipe va a venir con tropas y va a degollar a todo aquel que hubiese estado con los rebeldes, digamos, con los heréticos. Y eso hacía que ese enfrentamiento le repercutiera también a Artigas. Artigas es parte del reflejo de San Martín, por eso se dice que hubo un plan entre Artigas, San Martín y Güemes, por el cual se pusieron de acuerdo que por el norte, por Jujuy, por el norte de Perú, Salta, Bolivia, Cochabamba, etcétera, no iban a poder triunfar, porque las tropas españolas de esa zona estaban formadas por los propios indígenas. La oficialidad del ejército del norte, de los españoles, eran indígenas, eran naturales, y ellos decían no. Fíjese, ¿cómo vamos a pelear con...? Como dice Dardo, ¿cómo pelear con un tipo? Van a favor de un tipo que entra en una iglesia a caballo, como entró Castelli, y entraron otros a echar santo y a quemar todo. No, minuto, de a poco. Eso le hizo que Belgrano tuviera que repartir escapulario, hacer misa cada rato. Creyeran o no creyeran, pero tenían que hacer como que no era el terror el que había que imponerse. Y por el terror no se puede dominar, porque el terror, llega un momento que el terror termina, agota todas las instancias. Eso se vio en Francia, se vio en España, se vio en todas partes. Entonces, eso hizo que se pergeñara el plan para cruzar por Chile. Artigas defendió durante todo ese periodo la banda oriental y defendió toda la costa del río Uruguay, de tanto las Misiones como Corrientes, no solo de los ataques de los lusitanos, sino también de los ataques de los paraguayos. Cuando Buenos Aires escribía que los paraguayos eran dueños de Ituzaingó, dueños de todo, Corrientes mantenía la frontera, mal que mal, con los pocos y escasos recursos que tenía. Entonces, mientras San Martín cruzaba los Andes, combatía en Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, etcétera, etcétera, Corrientes estaba defendiendo la frontera contra el ataque lusitano. Corrientes estaba defendiendo la frontera contra el ataque de los españoles que estaban en Montevideo. Vale decir, tuvimos una participación extraordinaria. No mandamos diputados. No mandamos diputados. Pero sí estábamos apoyando la gran empresa del general San Martín, nuestro coterráneo. Es decir, un correntino más. Por supuesto. Yo creo que esa es una imagen así, un poco ampliada, de lo que es Artigas. Ahí aparece Andresito Guasiraré, como dicen algunos. Guasir es una cosa y Guacuraré, como dicen otros. Bueno, Andresito era uno de los lugartenientes. Cuando lo pintan... Era indígena. Era indígena. Cuando lo pintan en El Choque, los hermanos Robertson y otros que lo conocieron, lo pintan como un ser grosero, vulgar, etc. Están pintando simplemente el encuentro de dos culturas. No vamos a pretender que Andresito Guasiraré o Guacuraré tomara el té con loza inglesa, cuando él estaba acostumbrado a tomar el té en una guampa, o el mate tomar en una guampa, o el vino tomar en una lata si tenía la lata, o tomar directo de la botella. Es el encuentro de dos culturas.
Pero la prueba de que Andresito Guaquirarí no fue un criminal ni un asesino sanguinario está dada en que todos los próceres de las familias correntinas, los patriarcas de esta tierra, sobrevivieron durante su gobierno. Y el gobierno de Andresito Guaquirarí fue de muchos años. No fue un mediodía ni 3 horas. Gobernó muchos años a través de su lugarteniente, a través de sus representantes. Y fue un hombre que respetó la vida de mucha gente, incluyendo esa anécdota que yo ya conté, esa anécdota que es cuando entra a Corrientes con su amada, le lleva a los chicos de ciertas familias de la sociedad correntina, los lleva a la iglesia de la Cruz y los tuvo ahí 2 o 3 semanas. Y por supuesto llantos, etcétera, lo venían los sacerdotes, porque él vino con su sacerdote particular también, y iban y le pedían piedad, que no le mate a los chicos, etcétera, etcétera. Andresito Guaquirarí le enseñó a jugar con los chicos indios que acompañaban a las tropas, le enseñó costumbres indígenas, le enseñó su cultura, algunos hablaron guaraní, y después le devolvió a todos los chicos bien alimentados, limpios y arregladitos. Y le dijo, miren cómo los tratamos nosotros, que somos originarios, que somos indios, que somos incultos, nosotros le tratamos así a sus hijos. En cambio ustedes los tratan como sirvientes, como cosas, como esclavos. Eso deben aprender. Por supuesto nadie aprendió. Y el ejemplo está dado en la situación actual de los pueblos originarios. Sí. No cuesta mucho ir a Formosa, ir al Chaco, ir a Misiones y ver la calamidad. Sí, son más los actos que se anuncian enunciativos, pero la realidad sigue siendo la misma. Y sigue siendo la misma. O sea que Andresito Guaquirarí es como si estuviera hablando hoy en el año 2016. Los pueblos originarios están prácticamente olvidados, desplazados de la realidad, tanto económica como social. Artigas lo adopta a Andresito para que pueda ser general de la Nación, Edardo. Sí, primero Andresito no es general de la Nación, Andresito ha sido comandante militar designado por Artigas de las Misiones. De las Misiones. El único cargo que tiene, ni gobernador de Corrientes ha sido Andresito. Andresito simplemente ha sido comandante militar con una función operativa militar. Sí, señor. No ha sido gobernador de Corrientes ni nada que se le parezca. Lo que vino Andresito es a restaurar y defender cierta parcela política. Quien estaba a cargo anteriormente, que era Juan Bautista Méndez, el gobernador de Corrientes, y a reinstalarlo. ¿Qué pasa? Acá por una cuestión ideológica, muchos quieren instalarlo a Andresito como gobernador, como figura sobredimensionada, aún más lo sobredimensionan más que Artigas. Es bueno rescatar, y bueno, voy a conceptualizar esta cuestión de Andresito para luego pasar a la revolución de Mayo en Corrientes, o mejor dicho, a la independencia en Corrientes. Independencia. Es muy compleja la cuestión, como bien explicaba el doctor Galeana, de Andresito en Corrientes. Porque son múltiples factores que hacen este desempeño de Andrés Artigas en la región. Sus vínculos con Artigas son fortísimos. Artigas va a depositar en él toda una gran confianza militar y va a ser el bastión y el frontón de defensa de los ataques lusitanos a la vera del río Uruguay, y traspasaban los lusitanos la vera del río Uruguay para apoderarse de estancias, de ganado, de hombres, de mujeres, de llevar esclavos. Y la única resistencia, por determinadas cuestiones, era la alianza de Artigas con Corrientes para llevar adelante esa defensa. Y así lo hizo en el año 1815, 16, 17, 18. Los constantes enfrentamientos que las huestes artiguistas llevaron en contra de los lusitanos. Era un guerrero, dice que era muy buen guerrero, Andresito. Sí, las condiciones, desde luego que su condición era innata, natural, no tenía ninguna formación en particular. Cuando avanza... Pero leía y escribía muy bien, ¿eh? Sí,
Cuando avanza Corrientes, Andresito va a tener una gran cuestión a resolver, que va a ser el cabildo indígena de Itatí. Que esto por ahí no se dice. El cabildo indígena de Itatí se opone a Andresito. Es decir, ahí tiene un gran problema Andresito. Sus pares indios no están de acuerdo con el planteo de Andresito en Corrientes. Esto está en las actas. Sale los representantes del cabildo a dialogar para intermediar con Artigas con Andresito, y no llegan a un fin, digamos, a un acuerdo. Feliz, a un acuerdo. Y luego pasa lo que perfectamente el doctor Galeana explicó acá en la ciudad de Corrientes. Yo creo que el rol de Andresito Artigas adquiere una dimensión militar sobresaliente. Militar sobresaliente. ¿Por qué? Porque va a ser el bastión, el más importante de la defensa del territorio de las Misiones y de Corrientes frente a la invasión lusitana. Creo que ese es el rol. La cuestión política, y entraremos a discutir. Entiendo. ¿Por qué? Porque Andresito ha sido simplemente un jefe militar, y los correntinos tuvieron por naturaleza designar a sus gobernadores de acuerdo a sus instituciones o el cabildo, y el cabildo lo eligió a Méndez, no a Andresito. Andresito vino, reinstauró, trató de imponer esa disposición de Méndez de acuerdo a lo dispuesto por Artigas, y se fue. Andresito, insisto, no ha sido gobernador de Corrientes. Correcto. Ha sido Juan Bautista Méndez. Perfecto. Volvamos a Corrientes y la independencia, que nos queda ya poco tiempo. Perfecto. Corrientes es y fue bastión fundamental para la independencia argentina. Si bien en la formalidad no participó en el acta de la independencia firmada en Tucumán en el año 16, que es simplemente un acto formal, un acto político en el cual se decide algo. Pero ese acto en el cual se decide algo tiene un basamento previo y un fortalecimiento posterior. Y en ese ámbito, que no es la independencia argentina el 9 de julio, sino todo un proceso, Corrientes va a ser determinante. La independencia no solamente tiene que ver con una cuestión administrativa política, tiene que ver con la defensa del territorio, como dice el doctor Galeana. Tiene que ver con la defensa de Artigas ante los avances portugueses al territorio nacional. La defensa de Artigas ante el avance de los que los paraguayos creían jurisdicción propia y era jurisdicción correntina. Era la defensa de Artigas que llevaba adelante ante los ataques de los españoles que hasta 1814, 1815 se van a hacer fuertes en Montevideo. Estamos viendo que esa defensa por la independencia giraba en derredor de esta región del territorio artiguista. ¿Y Corrientes qué? ¿Cuándo Corrientes decide ser ella misma? ¿Cuándo Corrientes decide, manifiesta su voluntad de querer existir por sí misma? En abril de 1814, cuando sus propias instituciones, insisto, Corrientes y la institucionalidad, Corrientes a través de su cabildo en 1814 va a decir, Corrientes manifiesta su propia voluntad autonómica, es soberana, adhiere al sistema federal y declara a Artigas como protector de la provincia. Y de ahí en más, Corrientes decidirá una alianza con Artigas, que conjuntamente se reunirán en el Congreso de la China en 1815 con los diputados correntinos, los diputados correntinos que, si bien ese Congreso no tuvo un final feliz, pero fue un intento de declaración de la independencia y de organizar de un Estado en donde las soberanías y las autonomías eran consideradas. A diferencia del Congreso que paralelamente se desarrollaba o se va a desarrollar posteriormente en Tucumán, en donde la soberanía era única y su soberanía totalmente indivisible. Esas son las diferencias cabales entre un sector y otro. Y aún más, alimenta la necesidad y la vocación de independencia que Corrientes manifestó. Cuando habla de soberanía, cuando habla de autonomía, está hablando de decidir por sí misma, de crear un espacio de autogobierno. Lo que faltaba era compaginar los engranajes, las piezas de esta gran maquinaria que era el Río de la Plata para coordinar y comprender cómo debía ser el poder político. Insisto, y con esto termino la idea, esta maravillosa idea de construir el Estado
un sector por parte del Congreso de Tucumán que buscaba la centralización, ya sea monárquica, sea del directorio o de la como ciudad. sea. Era una centralización porque la soberanía era indivisible. A diferencia de esta otra parte territorial artiguista que buscaba la igualdad de las partes para configurar un todo. En esa diferencia, Corrientes estaba perfectamente identificada. Una independencia con derechos propios. Doctor Galeano. Desde abril de 1814, en que se declara la primera independencia, digamos, yo creo que es una de las primeras independencias del país, me parece. No he corroborado el dato, pero adelanto. Se ratifica durante todo el periodo del gobierno de Juan Bautista Méndez, bajo el protectorado de Artigas, y de la protección y lucha de Andresito Guacerarú, y se va a consolidar otra vez en la declaración de la independencia de Corrientes cuando desaparece Méndez y se dicta el reglamento provisorio correntino constitucional de 1821. Se vuelve a declarar la independencia de Corrientes. Corrientes 1821 es lo que se llama la anarquía, la poliarquía o la revolución federal, en que cada provincia reasume su soberanía, es decir, la disgregación de lo que era el directorio, de lo que era el monopolio del gobierno de la cabeza de Goliat de Buenos Aires. Ahí Corrientes declara su independencia y dicta una constitución, y en la constitución consagra los principios republicanos, consagra la división de poderes, la periodicidad de funciones, la soberanía del pueblo, la publicidad de los actos, los derechos, declaraciones de derechos individuales. La persona del hombre es la cosa más hermosa del mundo, por ejemplo, proclama a los cuatro vientos, dispone la administración de justicia, dispone la administración de la hacienda, el control de la hacienda, el juicio de residencia, respeta a los cabildos en sus funciones, diríamos, y atributos y competencias, que actualmente, si nosotros tomamos un cabildo, vemos que está en la parte de derecho municipal. Sí, señor. Tenía muchas funciones de gobierno, pero en ese momento le atribuiríamos el derecho municipal. Y da un ejemplo a las demás provincias argentinas, porque Corrientes es una de las pocas provincias argentinas que muestra a todas las hermanas gobiernos que se sucedían en plazos. 3 años, un nuevo gobierno, 3 plazos, otro nuevo gobierno, revoluciones, golpes de Estado, imposiciones, pero nuevo gobierno. Entiendo. Es decir, la independencia argentina en 1821 no estaba consolidada, porque recordemos que la guerra contra el español termina recién allá en 1824, 1825. En Ayacucho y Junín. En Ayacucho y Junín. Es decir, que no digan acá en Corrientes Ayacucho y Junín, No, pues. porque corren paralelas. Señora, son las batallas de Ayacucho y de Junín. Recién termina la guerra por la independencia y va a tardar una enormidad el reconocimiento por parte de España o de Castilla o los reyes de Castilla de la independencia argentina, ya por 1860 recién. Había insinuaciones, no, sí, no, sí. Vale decir que nosotros nos fuimos reconocidos por la cabeza de la corona española hasta mucho tiempo después. Seguíamos siendo rebeldes, seguíamos siendo colonias recuperables, con el apoyo del papado. El Vaticano decía que nosotros seguíamos siendo colonia, y todos los curas que estaban acá en la República Argentina, en la Confederación Argentina, estaban todos excomulgados por desobediencia al mandato del rey, que el rey era sagrado. Vale decir, todo eso tenemos que tomar en cuenta en el pensamiento político y filosófico, que, como bien dice Dardo Ramírez Brachi, estaba dado en un concepto de soberanía única o soberanía distribuida entre unidades territoriales y políticamente asentadas en ellas. Andresito Guacerarú, para quien quiera, igual que Artigas, eran hombres letrados. A mí me sorprendió una carta de Andresito Guacerarú en el archivo de Corrientes, cuando él dice: todo hombre nace libre e igual. Y me sorprendió de dónde sacó esa frase, Andresito. De Thomas Paine. De Thomas Paine, leía Thomas Paine, John Locke, Hobbes,
Es decir, eran hombres que leían a los clásicos, los libros prohibidos, los libros que lograban atravesar esa barrera tremenda que impusieron los reyes totalitarios, despóticos, para que la gente no se instruya y no lea cosas que le pueden despertar la razón. Claro, abrirle la cabeza. Era apagar la vela. ¿Qué significaba apagar la vela? Que se mantenga el manto de oscuridad en que el rey, la espada y la cruz dominaban. Si se encendía la vela, podían ver otros horizontes, otros destinos, otras esperanzas. Por eso Corrientes hizo muchísimo por la independencia. Simplemente mantuvo toda esta parte del territorio defendiendo contra los ataques de otras monarquías, contra el ataque de los españoles, contra el ataque de los sarracenos, que Dardo en su libro Patriotas y Sarracenos describe perfectamente. Familias que eran leales al rey, algunas tuvieron trágico fin, algunas le despojaron de todos sus bienes, etcétera, etcétera. Pero todo eso contribuyó a que Corrientes, que aparentemente no fue al Congreso de Tucumán, no fue porque estaba con la tacuara y la tijera atada en la punta, luchando por las libertades y gritando a Yerereco, Oaxacatú, que sabemos pararnos solos. Ninguna ayuda, ningún elemento vino a conectar la política de defensa de Corrientes. No teníamos nada. Con nada hicimos parte de la República. Qué importante el testimonio de este Corriente, que hoy, mirando un poco los resultados de aquella lucha, ¿no?, nos encontramos con esa ciudad tentacular, nos encontramos con el puerto y todo concentrado en la capital política de la República Argentina, también en la ciudad de Buenos Aires. Las provincias, como bien describe el doctor Galeana, se valieron por sí mismas, y algunas, como la nuestra, que tiene rica en historia, hoy es rica en su fauna y flora, rica en ríos, en humedales, a veces empobrecida por algunas gestiones políticas. Pero siempre, gracias a Dios, hay la oportunidad de volver a comenzar, de volver a armar algo, y eso es lo importante. La historia lo demuestra, se comienza una cosa, se puede caer, pero se vuelve a comenzar. Les agradezco a los dos por este programa. Doctor Galeana, muchas gracias. Gracias a vos, Rafael. Nosotros nos encontramos en 7 días en un nuevo programa. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.